Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Misio Dei y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Misio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Hola, hola misiones, Dios les bendiga. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Conectando Corazones Podcast. Hoy vamos a terminar con la serie de Radicales, una súper cortica y miniserie. Y para hoy tenemos el poder de creer. Como ustedes saben, trabajamos siempre con bases bíblicas, nada aquí es porque sí. Y la base bíblica de la miniserie como tal está en Romanos 12:2, que dice: en la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. Amén. Y recordarles que radicales no es como una imposición, como algo así súper rígido. Es como una invitación justamente a que vivamos apartándonos constantemente de aquellas conductas que nos reflejan a Cristo. Exacto. Y tú nos vas a compartir la base bíblica de hoy. Vale, la base bíblica de este episodio la encontramos en Gálatas 3:6, donde dice: Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Entonces ustedes dirán, ¿por qué una base bíblica que habla acerca de Abraham para un episodio que habla de creer? Pues prácticamente aquí el versículo dice: Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Es ese acto del que queremos hablar justamente, de creer. Muchas veces pensamos que la fe la vemos como algo cotidiano, algo rutinario tal vez. Por eso el episodio pasado hablábamos de rituales y no de rutinas, porque la rutina tiende a matar un poco la intención. Ajá. ¿Sí? Entonces, la fe en sí es lo más poderoso que tenemos nosotros en nuestro día a día, misiones, porque es lo que nos va a permitir o es lo que nos regala realmente esa conexión con Dios todo el tiempo. ¿Sí? Ujú. Porque si yo dejo de creer, es como que, no sé si les ha pasado, pero uno cuando deja de ser muy intencional con la fe y de creer, es como si apagara una parte de uno, ¿sí? Como si una parte de uno como que se durmiera. Y entonces hoy vamos a hablar justamente un poco acerca de cómo reactivar esa parte, cómo vivir esa fe o ese creer. Ajá. Entonces la primera o el primer punto aquí a hablar es la barrera del hacer versus el creer justamente. Entonces, a veces pensamos que para ser radicales o para que Dios nos acepte tenemos que cumplir como una cierta lista gigante de reglas, pero la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham simplemente porque éste creyó. Ajá. Entonces, pensando en tu historia, te voy preguntando, ¿cuál ha sido esa mentira o conducta de este mundo que te hacía creer que tenías que esforzarte más para que Dios te amara? ¿Y cómo cambió tu perspectiva al entender que se trata de fe y no de obras? Otra confesión, yo mantengo confesiones. A mí este episodio me costó, ¿sí? Y justamente parte de esta pregunta, porque yo siento que no viví o no he experimentado, y espero no experimentarlo, el tema de vivir haciendo algo para que Dios me ame. Y de verdad espero no sentirlo, porque yo no sé si a todos nos pasa, pero yo he entendido que las cosas que hago, las hago porque Él me amó primero y por ende yo lo amo a Él. Amén. Pero no sé, pues seguramente las personas que escuchen, alguno pensará como no, yo sí he tenido esa experiencia. Y por lo mismo lo que hice fue como pensar en qué de pronto podría graficarme a mí ese hacer, y pensé en Marta y María, ¿sí? Porque cuando Jesús llega a donde ellas están, hay una que está con él, y hay otra que anda como loca limpiando y Dando haciendo, vueltas. sí, yo me la imagino limpiando así los platos y sirviendo, y Jesús le dice: cálmate, ¿sí? Yo estoy aquí, y de hecho él dice como María ha tomado la mejor parte. Y siento que es esa, pues estar precisamente con Jesús. Y entonces,
tengo un pensamiento que lo anoté acá porque dice que el mundo hoy nos llama a ser perfectos en muchas formas. Y eso está camuflado dentro del término aesthetic. Sí, yo siento que eh, esa perfección a la que el mundo nos invita finalmente nos va a llevar a que todos seamos lo mismo. Porque uno ve casi que fotocopias De todo. de todo. Los mismos termos, las mismas camisas, las mismas gorras, las mismas de todo. Entonces, si todos termináramos siendo esa versión de perfectos que el mundo quiere y promueve en nosotros, vamos a terminar perdiendo nuestra esencia, que es única porque Dios a cada uno nos la dio, ¿sí? Entonces, también ese ser perfectos o hacer cosas para que Dios nos ame, lo único que nos va a hacer es que nos va a abrumar, nos van a frustrar y finalmente uno termina muy cansado Claro. y a eso no nos invitó Dios tampoco. Claro. Entonces, ese fue como el pensamiento grande que salió de esa pregunta. Esa pregunta. ¿Y tú si tienes algo? Digamos que en mi caso sí, es que yo creo que en un episodio lo mencioné, y si no, pues lo menciono. Por mucho tiempo en mi mente era como si existieran dos personas, ¿no? Y como que había una ambivalencia muy fuerte y como que por una parte yo entendía lo que tú dices, justamente como de yo no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame menos o más, ¿sí? Lo entendía, pero una cosa es entender y otra cosa es creerlo. Y ahí creo que parto a la segunda parte de mi personalidad en ese momento, que era como la que quería creer realmente. Siento que es esa lucha interna siempre entre la carne, el hombre humano y el espíritu, porque el espíritu siempre está dispuesto a creer, pero la carne siempre está en la lógica y está en lo racional. Entonces digamos que cuando yo empiezo un proceso nuevamente de terapia, realmente ya con mucha intención, porque de verdad quería como mejorar, realmente quería que mi vida fuera diferente, eh, uno de los ejercicios que me puso la psicóloga en ese momento a ejecutar fue en medio de mi oración decir que yo era victorioso. Pero decirlo en voz alta, ¿sí? O sea, literalmente, y yo me acuerdo que yo estaba en la universidad en ese momento, ya en mi último semestre, y yo me arrodillaba en el cuarto, yo vivía solo, y me acuerdo que yo me arrodillaba y yo levantaba las manos y yo decía, yo soy victorioso. Y lo decía todas las mañanas. Y de verdad, es algo loquísimo, pero uno cree que no. Y yo siempre voy a ser un fan de la neurociencia y la neuropsicología sobre todo, porque de verdad eso es palabra de Dios en acción, ¿sí? Entonces, y es verdad, existe la programación neurolingüística y de la forma en la que uno se hable, ese diálogo interno y también como uno lo ejecuta externamente, es lo que uno refleja y La lo que uno conducta. da. Entonces, ese proceso de terapia para mí, como entender que yo no era menos, que yo valía, que yo era suficiente, fue un proceso larguísimo y siento que ahí fue donde yo empecé a creer activamente en Dios. Porque antes era como, sí, yo sé que Dios existe, Dios es real, y bueno, yo tenía fe, como una fe de niño, así como dice, cuando era niño actuaba como niño. La leche. Entonces yo como que normal, la fe, como que yo creía, sí, hay un Dios, Dios va a venir, yo creo en Él, lo amo, listo. Pero en esos procesos tan internos, tan profundos, fue donde yo empecé a identificar y a encontrar que yo, o sea, hay una como activación de la fe. Yo creo que todos tenemos un punto de quiebre donde la activación de la fe es muy, o sea, ya es distinta, Sí. es de verdad que se activa y donde como que con intención yo voy a creer. Entonces, para mí el tema de la fe es súper importante porque yo sí he visto cómo creer desata un mundo de bendiciones que uno no tiene ni idea que existen, pero cuando uno decide creerle a Dios, cuando uno decide confiar, así como Abraham, Dios le decía más un día, es que Abraham, él agarró y se fue. O sea, Abraham no fue que Dios le dijo, vete para la tierra específicamente. No, Dios le dijo, agarre sus dos maletas, agarre a su esposa y salga a caminar. Yo le dije, es como si un día Dios me dijera, salgan de aquí hacia allá a caminar y vamos a ver para dónde llegan. ¿Sí? Y esa fue la fe de Abraham, por eso él es el padre de la fe, o se le constituye el padre de la fe. La fe es muy importante, porque es ese grano de mostaza, literalmente como le dice Mateo 17:20, que a veces a uno le puede faltar para ejecutar una acción, ¿sí? Entonces, ¿qué es donde dice? Ah, bueno, porque estaban hablando justamente, en ese momento en el contexto estaban hablando de por qué no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús dijo, porque tienen muy poca fe, ¿sí? Entonces, si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara en medio y se quitaría. Nada les sería imposible. Entonces, a veces uno piensa como,
no, pues es que yo tengo fe, pero hasta que uno no está frente a un momento donde la fe es como súper determinante, uno No, no. no lo ve, no lo experimenta. Es que justamente la historia de Abraham fue la que me causó como mucho conflicto interno porque yo decía, pero ¿cómo lo relacionamos con Ujú, radicales? ¿Cierto? Porque precisamente cuando uno piensa radical, uno dice extremista, ujú, pero no es eso, es una invitación a que seamos diferentes. Y para poder ser diferente, ahí sí como decía un profesor, hay que creerse el cuento. ujú. Si tú no te crees el cuento de que de verdad Dios está orando, de que de verdad Dios tiene promesas, de que Dios, pues no vas a ir para ningún lado porque Dios quiere muchas cosas, pero tú estás como, pues sí, ¿no? Tal vez. Tal vez sí, como chévere si pasa. No, es creerlo. Ujú, Entonces, digamos que surge otra inquietud acerca justamente pues del poder de la fe y es el riesgo de la fe en lo invisible, ujú. porque sobre eso es que nosotros creemos, sobre cosas que Claro, que no son podemos ver invisibles, que en no este podemos momento. ver. Dios mismo no se puede ver. Ujú. Entonces, dime, ¿en qué área de tu vida hoy sientes que Dios te está pidiendo ser un radical y creerle a Él por encima de lo que tus ojos ven o de lo que las circunstancias actuales dicen? Bueno, pues yo creo que en un mundo de ver para creer, que es como ese concepto que tenemos o que manejamos ahora en el mundo moderno, que es como, y más en la cultura, que es como, si yo no veo, no creo. Sí. Em, a veces el tema, para mí personalmente, el tema del control, y siento que tiene mucho que ver con la posición en la que me encuentro en este momento, pues, digamos, de ser, no padre de familia, pero sí ya estar casado, em, tener que responder por ciertas cosas, ¿sí? Eh, ese tema del control es súper, o siempre, casi siempre ha sido muy determinante en mi vida porque, digamos, cuando yo estaba en Estados Unidos me acuerdo que era, había unas conversaciones que yo tenía con unos amigos y siempre era como, aquí en ese momento en Estados Unidos, uno aprende a caminar sobre Dios. O sea, literalmente es como que Dios se vuelve el suelo de uno, ¿sí? Mm, Porque uno experimenta, porque uno no tiene la gente, uno no tiene la moneda cambia, o sea, todo cambia. Y uno dice como aquí, ¿verdad? Es Dios. O sea, si yo no estoy con Dios, no hay no hay nada. nada, o sea, no lo logro. Entonces, siento que en el día a día uno se va llenando de cosas que no debería. Y yo siento que lo experimentamos mucho cuando volvimos a Bucaramanga. Fue ese como volver uno tal vez a llenarse como de pensamientos, de formas, de creencias, que uno dice como, pero es que yo ya no, ¿sí? Y en eso uno tiende a perder como tal vez el norte, la mirada un poco de hacia ahí donde Dios le había puesto a uno como la fe. Ujú. Y entonces yo siento que ahí el tema del control ha sido súper determinante y yo creo que sinceramente he sido más feliz cuando yo he dejado que Dios actúe. O sea, de verdad como que yo digo, bueno, me dedico a hacer lo que tengo en mis manos hoy, en este día, hoy viernes que estamos grabando. Digamos, yo digo, hoy me dedico a esto que estoy haciendo, a lo que voy a hacer en el resto de mi día y ya. Mañana me levantaré y haré lo que tenga Dios para mí mañana. O sea, como que dejar de verdad de creer que uno tiene el control sobre cada momento y cada minuto. Es que es esta necesidad de querer saberlo todo, Mm, porque yo digo que Dios sí nos dejó configurados de ciertas formas para organizarnos, por ejemplo, porque le dijo a Adán, termine de nombrar a los animales, haga esto, haga aquello, y eso como que evolucionó mm. y nos convirtió en personas como obsesivas por el control, obsesivas por qué va a pasar, quiero saberlo todo, el internet, todo como que se aumenta y es justamente pues esa necesidad que nos lleva como a querer controlarlo A todo. querer mantener todo. Ajá. En tu caso, ¿cuál es ese tal vez como área donde tú sientes que Dios está pidiendo ser más radical? Bueno, pues es que en conjunto siento que fuimos llamados como a través de este camino a creer Ujú, siempre que Dios nos acompaña, ¿sí? Sin tanta religiosidad, que justamente ayer estábamos
haciendo un video donde dice que si el Jesús que conociste no cambió tu vida, no conociste a Jesús, ¿cierto? Conociste una religión, que es algo en lo que muy fácilmente actualmente uno puede caer al pertenecer a una iglesia, dícese de cualquier denominación, ¿sí? Entonces, radical y puede ser raro para muchos es poder, y en el episodio pasado creo que siempre lo repetimos, conocer a Jesús es relación, no religión, ¿sí? Entonces, puede ser muy raro para muchos como entender que no hay que estar 5 horas, 6 horas diarias en un lugar, porque la iglesia ni siquiera es el lugar, somos tú y yo. Estar en un lugar pretendiendo que por eso uno es buen cristiano, ¿sí? Porque hay quien puede pensar que es radical y hemos visto gente que cree que, mejor dicho, va en la mañana a las 6 a la iglesia, vuelve a mediodía y tiene una cosa y en la tarde tiene otra y en la noche tiene otra y que, mejor dicho, con eso, santificación, o sea, eso no es así y siento que, eh, digamos que respondiendo a la pregunta, la invitación sería como a reforzar más esa relación, porque ya nos sacó Dios como de ese pensamiento tal vez De ese religioso, concepto. ajá, de que no es que porque lo vivimos, o sea, estuvimos metidos en la iglesia. Y con eso también traigo como a colación el hay tiempo para todo. Y la Biblia dice, si estás soltero, dedícate a las cosas de la iglesia. Obviamente, estás en tu casa, en los casos normales, ¿no? Porque puede haber adolescentes que sea diferente, jóvenes que de pronto tengan que trabajar, hacer otras cosas y todo o sea, hay prioridad para ciertas cosas. Pero si estás soltero, dedícate a la iglesia. Pero si ya estás casado, tu condición es diferente, pues tu ministerio es este. El primer ministerio es tu hogar. Ajá, pero siempre, digamos que, nuevamente les repito, ser radical en la relación con Dios. No solamente como voy a la iglesia y ya, sino como siéntate. O sea, he visto últimamente videos de gente que va a un parque a leer la Biblia, literalmente. Eso es. Como crear espacios donde realmente uno conecte con Dios, porque a veces ni siquiera, y nos ha pasado a todos, que a veces uno ni siquiera dentro del contexto de comunidad, es decir, la iglesia, uno se concentra porque uno está, digamos, pensando en hoy tengo que hacer tal cosa, tengo que servir en tal otra, hoy tengo que entregar tal cosa. Entonces, como que uno sí fui a la iglesia, pero salí y no llevo nada. O sea, no traje nada porque le di a Dios, pero no recibí nada. Sí. Entonces, a veces eso es importante, como que Ajá, entender que yo a la iglesia, concepto de iglesia, voy a, o al lugar de reunión más bien, yo voy a recibir tanto como voy a dar. ajá. Y una dudita. Diga. eh, ¿Hasta qué punto realmente le estamos dando a Dios? Y en dónde empezamos a darnos a nosotros y a los demás. Para que el otro diga, ay, Sí, la tan chévere. intención. O ¿Sí? sea, ¿con qué intención lo estoy haciendo? Si lo hago realmente porque lo estoy dando para que Dios realmente lo reciba, o ya lo hice. Inclusive a veces uno ni siquiera lo ve como, no sé, siento que a todos nos pasa, como que uno a veces ni siquiera lo hace por vanagloria, aunque el enemigo puede llegar a usar eso para que uno crear esa raíz como de vanagloria, pero a veces uno se bola tanto como en el mundo de la iglesia, nuevamente como organización y como que tengo que ir y tengo que hacer, que ya se le vuelve costumbre, es una rutina, por eso digo que la rutina mata la intención. Entonces como que llego, hago, listo, me fui, salí igual, ¿sí? Mm, Y se me vuelve esa rutina, entonces como que a veces, y ya dejo de hacerlo para Dios. Y bueno, eso es algo que ya vamos a hablar en el próximo episodio, sí, como para ir dándoles un abreboca. Pero sí es importante tener eso presente en ajá, misiones, como que, con qué intención hago lo que hago. exacto. Y para darle cierre a este episodio y a esta serie, vamos a tratar el punto 3 que es de la creencia a la identidad. Si unimos lo que hablamos de renovar la mente en el episodio anterior con este episodio de El poder de creer, ¿cómo ha cambiado tu forma de caminar por la vida desde que decidiste creerle a Dios? ¿Sientes que eso te ha hecho una persona diferente en cuanto a tu conducta o todavía eres donde te cuesta soltar el molde de este mundo? Cuando leí la pregunta, lo que pasó por mi mente fue la palabra comparación. Ujú. Porque de ahí es donde radica tal vez
como el meollo del asunto. Mm. Porque nosotros en internet vemos muchas vidas, Ujú. tal vez ideas falsas de la vida de otra persona, porque Ujú. uno solo pone ciertas cosas, pero uno se empieza a comparar con esas otras vidas, Mm. así solo sea un fragmento. Entonces, al caer en esa comparación, nosotros nos distraemos y hasta olvidamos lo que creemos, ¿sí? Ujú. Que fue como un poco lo que nos pasó cuando llegamos acá. No sé si en algún momento se nos dé como el chance de profundizar un poco en eso, pero sí, o sea, como que uno llega a ciertos entornos con ciertas personas, ciertas situaciones en donde uno como que le gana la emoción, eh, porque tal vez es como, ay, yo veía eso por internet y qué chévere estar acá y sí. Entonces uno como que se va olvidando de lo que uno cree que sería pues Dios, su verdad, sus promesas, las cosas que Él quiere hacer con uno, pero que como uno está como, "Ay, qué emocionante", entonces uno como que deja eso de lado. Mm. Creo que ese sería como un hábito que yo personalmente debo como mejorar. Yo sí tiendo un poco bastante a eso, como a observar otras vidas, a analizarlas, pero como que me paso de análisis Ujú. y termino como En la comparando. comparación. Ajá. Y pues eso también es peligroso porque Dios me hizo diferente a Claro, las otras cada personas persona y tiene cada algo persona tiene un y propósito tiene algo que aportar al reino. de diferente, ¿sí? Entonces, nadie más ni menos que nadie. Entonces, es como algo que yo creo que relacionando como romanos y todo lo que hemos hablado, podría concluir finalmente de la serie. Entonces, ¿tú qué Es una piensas? renovación constante en esa área. Yo Ajá. digo que pues ya lo mencioné, es el tema de mi diálogo, el autodiálogo, como que esa parte sí, desde muy pequeño, por muchos factores externos que también en un episodio que hablamos de la identidad, yo les conté, yo les decía, cuando tú tienes a un niño que constantemente le estás repitiendo que es una cosa, que es una cosa, que es, Mm, pues el niño va a terminar creyéndolo. Entonces, eh, cuando yo recibí tantos comentarios acerca de mi identidad, de mi forma de ser, de mi forma de hablar, de mi forma de caminar, de mi forma de cantar, de mi forma de actuar, o sea, cuando tú recibes tanto de eso, tú creces con ese pensamiento interno y aunque tratas como de no verlo así, ¿no? Es muy difícil. Entonces, cuando llega el proceso nuevamente de terapia, de ya de verdad sentarme y decir con intenciones que yo no puedo ir toda la vida pensando así de mí o viéndome de esta manera, empieza ese proceso de reconfigurar ese diálogo y créanme que hoy día, o sea, hay claramente ya no en el mismo nivel en el que yo lo vivía porque si algún día de verdad yo pudiera como llevarlos por el proceso que yo pasé internamente tan drástico, o sea, como tan era tan difícil como las noches en mi hogar, o sea, en mí, pues, en mi cuarto, porque era como, de verdad, días donde yo me odiaba, luego me amaba, luego me volví me odiaba, o sea, unas cosas súper horribles. Y yo me acuerdo que esa oscuridad que yo tal vez sentía alrededor de mí ya no existe, gracias a Dios, y lo doy gloria a Dios por eso. Pero obviamente el mundo tiende a querer como recordarte, o hay una conversación, o hay una persona, o el hecho de no haber vuelto a esta ciudad que fue donde yo pasé por tanto de eso también, como que al principio fue muy duro y yo le decía a Mafe como que ayúdame mm, porque eso es un tiempo donde estoy recalibrando prácticamente mi cerebro, creando nuevos caminos neuronales, creando nuevas, como con nuevas relaciones interpersonales, casi que conociendo nuevamente el entorno, la gente, todo. Y en eso estaba el autodiálogo muy presente, como cómo yo me hablaba, cómo yo me veía. Y todavía hoy día como que yo sí me esfuerzo mucho porque llegan momentos donde uno es como, no, pero yo no valgo, pero yo no soy lo suficientemente bueno, no sé qué, es como, no, o sea, no, espérate. Y nuevamente me vuelvo a ese momento donde les comentaba que estaba como arrodillado diciendo como yo soy victorioso. Y casi que una parte también del autodiálogo con el tema del control, hubo una época de mi vida donde yo decía mucho en el ahora. Entonces yo mm, como que orando y pensando y cuando meditaba yo decía en el ahora le doy gracias a Dios por lo que tengo. En el ahora yo voy a estar feliz por lo que tengo. En el ahora yo voy a vivir mi vida como Dios me manda. En el ahora voy a cantar para Dios. En el ahora voy a hacer, o sea, casi que en el día a día siempre recordándome en el ahora, porque es muy fácil, pues para mi mente que ha sido como tan ultrajada, por así decirlo, por la ansiedad,
es muy fácil uno desviarse e irse a pensar 300 años adelante que uno no va a vivir ni siquiera. Entonces este tema del autodiálogo es muy importante para todo, ¿sí? De la programación neurolingüística y yo siempre, eh, o no siempre, más bien ahora busco sentirme muy bien, o sea, que yo de verdad me sienta feliz haciendo lo que hago y teniendo relaciones interpersonales muy sanas. Eso sí lo tengo muy claro porque yo sí creo que uno es la suma de las 5 personas más cercanas a uno. O sea, yo sí creo que uno se forma y uno se alimenta de la gente que está alrededor. Entonces, por eso trataba de guardar mucho mi corazón. Yo siempre les recordaba a mis amigos, creciendo adolescente, porque era lo que mi mamá me recordaba mucho. Yo les decía, guarden su corazón porque él mana la vida. Y hay una versión que dice, guarden su corazón porque de él vienen sus pensamientos. Entonces es eso, guardemos nuestro corazón en Dios porque de ahí es donde sale la forma en la que nos hablamos, lo que creemos y lo que somos en el día a día. Es que el autodiálogo, acá pensando, es como revivir, o sea, no como revivir de se murió y revivir, no, es como revivir, resignificar, como cambiarle este sentido a las cosas Ujú. que ya son conocidas. Claro, Entonces, bien eso es importante. importante. Entonces, misioners, esperamos que este episodio haya sido bendición para ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos aquí para ustedes. Si también quieren hablar con nosotros, tengan presente que pues, pueden acercarse a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.